envejecido 2 años, porque no se había visto la cara, yo también. Hay alguna cara más, pero la verdad es que una alegría el podernos ver las caras, el podernos casi que conocer a algunos. Y es la alegría que la cosa vaya cambiando un poco. Hoy es un día especial, porque coinciden varios factores. Día del trabajo, pero festivo, si nos hemos quedado sin un día. Pero aquí estamos, sirviendo al Señor. Todos estamos sirviendo al Señor. Solo con vuestra presencia ya estáis sirviendo al Señor. Hoy también es día de la familia. Cada familia individual, la familia de la Natividad, la familia en general, a pesar de que aunque nosotros celebremos hoy el Día de la Familia, realmente el Día Mundial de la Familia es el 15 de mayo. Pero como somos así, lo hemos adelantado. Hoy es un día también para acordarse de todas esas familias que lo están pasando mal. Problemas económicos, problemas de familias desestructuradas. Ya no digamos nada de las familias que se han roto por problemas bélicos, no solamente por las familias de Ucrania, sino por tantas y tantas guerras que hay en el mundo. Pero hoy es un día de celebración y no nos vamos a poner tristes, y es un día para celebrar que tenemos familia en la fe y familia en particular. Pero también, y eso sí que coincidimos en el mismo día, es el Día de la Madre. Y 3. Hoy mi madre hubiese cumplido años, si no me equivoco 90. Nació justamente el día del trabajo. Y doy fe que los 5 hijos le dimos trabajo, no queráis saberlo. Por eso hoy es un día completo. Además, celebraremos la Cena del Señor, acto muy, muy importante. Así que hoy espero que tengamos un culto muy completito y que todo lo que se diga, se cante y se haga hoy sirva para salir fortalecidos. Y ahora os traía una lectura sobre la familia y dice lo siguiente. Así tendrían que ser todas las familias, pero por desgracia no es así. Dice así: mi familia es mi mayor tesoro y mi lugar en el mundo. Nosotros somos reales, cometemos fallos, pedimos perdón, nos peleamos, damos oportunidades, hacemos ruido, mucho ruido, tenemos paciencia y nos queremos. Ellos son mi hogar, un rincón inmenso al que sé que puedo acudir. Mi familia es el pañuelo que seca mis lágrimas y acaricia mi alma. Es mi casa, el lugar que me arropa, el que huele a infancia y a madurez, a crecimiento, a aprendizaje, a superación en equipo. Entre sus abrazos y sus besos se encuentran todas las respuestas a mis qué, por qué, cómo y dónde. Mi familia es el calor con el que se forjan mis valores cada día y con el que se moldea mi sentir. Ellos son personas que huelen a todo aquello que es indescriptible y a ellos les pertenece todo aquello que no se puede contar. A ellos les debo mis más preciosos secretos, mis mayores desvelos, mis mejores sonrisas. Puede que haya momentos en los que se hayan roto ciertas cosas, pero mi familia siempre es mi origen y mi destino. Un grupo de aliados, de personas imperfectas, que pueden luchar juntos
contra lo que venga, sea viento o sea marea. Porque uno de los mayores valores de la familia es la incondicionalidad, el cariño y el amor que en ella se respira. Es el hogar suave de los abrazos a los que acudimos y de los corazones que intentamos proteger. Y ahora serà Dani que nos dirigirà en oración. Estimat Pare, quina paraula més gran. Com agrair-te per les benediccions que ens dones, com agrair-te que ens vagis adoptar, com agrair-te que ens vagis formar a tots com una família. Gràcies, Pare, perquè vas compartir el teu fill, vas deixar que vingués aquí per salvar-nos. Gràcies, Senyor, perquè aquí en aquesta terra podem tenir una família que ens uneix amb un sol crit, que ets tu. Gràcies, Pare, per l'estimació que ens dones. I volem agrair-te avui, Pare, que puguem tenir família carnal, que puguem tenir família al nostre voltant, que l'hagin pogut fer perquè tu ens ho has permès. Gràcies, Senyor, les mares, els pares d'aquesta congregació, per tots els que formem aquesta família de la Nativitat. Demanem, Senyor, que estiguis en cada una d'elles en la seva situació particular, que puguem donar llum, consol i puguem abraçar aquelles persones que estan passant per problemes, que no tenen el que nosaltres en aquest moment tenim. Gràcies per la germanor, gràcies perquè podem reunir-nos com a església, com a família, amb tu. En el nom de Crist. Amén. Muchas gracias, Tara. Y ahora es el momento de la alabanza, así que los miembros de la alabanza pueden subir. Ya sabéis, alabanza somos todos. Ellos nos dirigen, pero cantamos todos. Uno de más, otro. ¿Se entiende, por favor? Pues teniendo en mente todo lo que ya se ha compartido, que ha sido ya muchísimo, en los 10 minutos que llevamos de culto, solo nos queda una respuesta a nuestro Señor, y es alabarle y adorarle. Hoy, de una forma expresa, pues por nuestra familia, y por formar también parte de la familia de la Iglesia, porque hemos sido rescatados. Tener presente esta oración de Dani, los contenidos de Tony, todo esto nos debe llevar a la gratitud y a la adoración. Vamos a celebrar, en esta primera canción nos queremos recordar la fidelidad de Dios. Y es que cuando hablamos de familia, hablamos de generaciones, y cuando hablamos de generaciones, miramos atrás, pensamos en nuestros padres, en nuestros abuelos, y vemos la fidelidad de Dios. Miramos hacia adelante, vemos nuestros hijos y vemos la fidelidad de Dios. Y el salmista nos invita y nos dice: grande es el Señor y digno de suprema alabanza, su grandeza es inescrutable, y dice: de generación a generación celebraré sus obras. Pues vamos a celebrar, puestos de pie, ya lo estáis, y ahora cantando. Misericordia se verá.
Sí.
que aún fatigada se desvela por cuidarte, que atesora cada minuto de tu existencia, que comparte tus sueños y ríe con tu risa y llora con tus lágrimas. Un ser que sin dudar te extiende sus manos para ayudarte en cualquier momento, que aunque no siempre está contigo de acuerdo, te da su apoyo incondicional y te comprende. Una mujer que consagra sus días para guiarte, que es capaz de entregar su vida por ti. Un ángel divino que nos cubre con su amor cuando la tristeza nos embarga por alguna razón. Una mujer valiente, una mujer luchadora, de corazón claro, como agua de fuente. Alguien que con solo un beso en la frente perdona nuestras ofensas y faltas. Un ser que siendo joven tiene enorme sabiduría y siendo anciana cuenta con la fortaleza de su alma. Una mujer sensible, una mujer admirable, tierna y serena, que tiene la luz de la luna llena, una madre. Y ahora sí, que vengan los niños, porque tenían unas sorpresas para las familias. Pues sí, la lectura está en Mateo, capítulo 19. Y dice así: Cuando Jesús terminó este discurso, salió de Galilea y se dirigió a la región de Judea situada en la otra orilla del Jordán. Lo seguía mucha gente y allí mismo curó a los enfermos. En esto se le acercaron los fariseos que para tenderle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre separarse de su mujer por un motivo cualquiera? Jesús les contestó: Vosotros habéis leído que Dios, cuando creó al género humano, los hizo hombre y mujer, y dijo: por esta razón dejará el hombre a sus padres, se unirá a una mujer, y ambos llegarán a ser como una sola persona. De modo que ya no son dos personas, sino una sola. Por tanto, lo que Dios ha unido no debe separarlo el ser humano. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué dispuso Moisés que el marido dé a la mujer un acta de divorcio cuando vaya a separarse de ella? Jesús les contestó: a causa de vuestra incapacidad para entender los planes de Dios, Moisés consintió que os separaseis de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Y yo os digo esto: el que se separe de su mujer, a no ser en caso de inmoralidad sexual, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos dijeron a Jesús: pues si esa es la situación del hombre respecto a la mujer, más vale no casarse. Jesús les contestó: no todos pueden comprender lo que digo, sino son aquellos a quienes Dios les da la comprensión necesaria. Hay algunos que nacen incapacitados para el matrimonio, a otros los incapacitan los demás, convirtiéndolos en eunucos, y otros renuncian al matrimonio a fin de estar más disponibles para el servicio del reino de los cielos. El que pueda aceptar eso, que lo acepte. Por entonces le presentaron unos niños a Jesús para que orara poniendo las manos sobre ellos. Los discípulos reñían a quienes los llevaban, pero Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Y después de poner las manos sobre los niños, se fue de allí. Es una alegría de estar con vosotros otra vez, después de unas semanas que estuvimos por aquí visitándoos. Como decía algunos hermanos antes, es especial para nosotros y especialmente para mí, pues venir por aquí por Tarrasa. No sé, siento que es parte, bueno, mi ciudad, aunque no he vivido mucho tiempo en ella. Pero bueno, ¿qué pasaje? Hablando de la familia. Os invito a que vayamos al Señor en oración un momento y después meditemos sobre este pasaje interesante con Dios. Vamos a orar. Padre querido, te damos tantas gracias por el gozo de poder estar reunidos juntos
alrededor de tu nombre, alrededor de la cruz de tu Hijo, esa maravillosa expresión de amor. Señor, y muchas gracias por poder ahora abrir tu palabra, meditar en ella, y gracias, Señor, también por la familia, el tema que nos ocupa hoy. Ayúdanos a entender, Señor, tu voluntad, tu palabra, tu consejo, a entender tu persona, lo que tú deseas para nosotros y para nuestras familias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La familia es un concepto querido para la mayoría de nosotros, a menos que no estés pasando por un momento delicado, difícil. Como creyentes, ¿qué podríamos decir de la familia? Conocemos al Padre a través del Hijo. No conoceríamos a Dios Padre si el Hijo no hubiese venido y lo hubiese revelado. Nosotros somos como una novia que se está preparando para estar con su esposo, el Señor Jesucristo, tener nuestra luna de miel con Él y estar por la eternidad junto a nuestro Salvador. Somos la familia de Dios, somos hijos de Dios. No es extraño que el término de familia a nosotros nos resuene en ecos que traen al corazón bendición. Sin embargo, también el término familia, debido a nuestra situación como seres humanos caídos, a veces pasa por momentos difíciles. No solamente en el mundo que nos rodea y que no conoce a Dios, sino también aún entre nosotros como hijos de Dios. Parece que la familia, las relaciones familiares, tienen algo de la imagen de Dios, tienen algo que es auténtico, pero a la vez no lo podemos despegar de nuestra naturaleza caída. Y a veces eso nos puede llevar a la frustración, al desánimo, pero mirando a la palabra del Señor, lo que debe llevarnos es a mirar al Señor y buscarle a Él. Buscar que sus valores, que su naturaleza, esa imagen con la que Él nos creó, pueda reflejarse no solamente en nosotros como personas, sino también en nuestras familias. Por comentar algunos de los datos que nos rodean, en el 2014 dice el periódico que la tasa de los divorcios era del 61% en España, más aún que en Estados Unidos. El periódico El Confidencial dice que en el año 2015 la tasa de nulidades subió un 5%, separaciones y divorcios. La media de duración de un matrimonio, según El Confidencial, año 2015, es de 15,8 años. Las mujeres cuando se separan o divorcian tienen 42,8 años y el hombre tiene 45,3 por promedio. La Vanguardia, año 2016, dice que en España se producen casi 7 rupturas por cada 10 matrimonios, un ratio muy superior a la media europea. A ello contribuye que se celebran muchos menos matrimonios. Los divorcios se han duplicado en los últimos años, dice el Instituto de Política Familiar. Desde 1965 hasta el 2015, esto lo dice el diario El País, las uniones matrimoniales han descendido un 56%. El diario El Español, 11 de mayo de 2016, dice que cada 5 minutos se produce una ruptura matrimonial en España. Al día son 294 parejas que se separan, afectando a 267 hijos, de los cuales 232 son menores. Cada día, 232 menores experimentan la ruptura de sus familias. Una cita curiosa, me estoy acordando que tengo, a ver si no le doy a no funcionará. Una cita que me parece interesante,
Dice Eduardo Herrfeffer, presidente del Instituto de Política Familiar, dice: la familia en España es, comillas, una institución sin niños, con hogares solitarios, con cada vez menos matrimonios y cada vez más rotos, con familias cada vez más insatisfechas por la falta de conciliación de su vida laboral y familiar. ¡Wow! ¡Qué imagen tan desesperanzadora! Pero tenemos que afrontar dónde vivimos, el mundo en el que estamos. Por eso, en esta tarde me gustaría tratar la familia como una cuestión profética, escogiendo, viviendo gozosamente, trabajando, esforzándonos para reflejar el propósito de Dios para el ser humano. Anunciamos al mundo al carácter de Dios, la persona de Dios. Y a eso quisiera llamaros en esta tarde. Me voy a saltar algunos de los datos que no nos causan mucha alegría, motivos de por qué se rompen las familias, por qué se rompen los matrimonios. A veces se habla de la Europa postcristiana, como si la cultura judeocristiana hubiese ya hecho declinar la influencia que ejercía en tiempos pasados. ¿Hasta qué punto influencia ese espíritu secular, ese abandono del modelo familiar? ¿Hasta qué punto afecta nuestra sociedad? ¿Y hasta qué punto nos afecta a nosotros? Las generaciones jóvenes, ¿hasta qué punto piensan ellos en el matrimonio? Y nosotros como mayores, una vez estuve en una reunión de formación para pastores y hablábamos precisamente del matrimonio, del divorcio, de la reconstrucción familiar. Y para la primera sesión lo que plantearon realmente a un publicista que es creyente, pastor de una iglesia, la pregunta era: ¿qué podemos hacer nosotros como creyentes para transmitir a las generaciones venideras el ideal del matrimonio y de la familia? Y este querido hermano hizo una pregunta muy sencilla. Dice: a ver, dice, vosotros que sois pastores, que estáis aquí, habéis venido para formaros, para ver qué podéis llevar a vuestras iglesias, herramientas con las cuales servir a los demás hermanos. ¿Cuántas veces habéis hecho un vídeo con los motivos por los cuales recomendáis el modelo de familia cristiano? Y nadie había hecho ningún vídeo al respecto. Y es que parece que está por supuesto, como he dicho en un principio, Dios es Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo. El matrimonio, podemos hablar, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Podemos expresar el ideal que vemos en la Escritura, para nosotros tan obvio. Pero las generaciones jóvenes que emergen ahora, algo que a veces parece que les es indiferente. ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos delante de nosotros un pasaje donde se cuestiona de alguna manera el modelo del matrimonio y donde inmediatamente después, tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Marcos nos hablan acerca de los niños que traían al Señor. Es uno de los pasajes donde podemos encontrar en unos pocos versículos, aparte de Efesios, de Colosenses, donde habla de pautas, cómo reflejar al Señor en nuestras relaciones familiares. Pero aquí en los Evangelios es un pequeño entorno donde el Señor Jesús nos habla de la familia. Estamos en el último viaje del Señor, desde Galilea a Jerusalén. Es un pasaje que tiene lugar en Perea, al otro lado del Jordán, tierra donde se habían quedado Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Una tierra conocida por estar un poco alejado de lo que es el centro religioso de la tierra de Palestina o de Israel. Lo que tenemos en este pasaje es una diferencia de perspectivas. Por una parte los religiosos, por otra parte el grupo de personas que siguen a Jesús,
y por otra parte el modelo que el Señor Jesús nos presenta. La ocasión es una pregunta de los fariseos, una pregunta que pretende poner una trampa delante del Señor. Hemos de recordar que el Señor Jesús era considerado como un Galileo. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Un Galileo. Acordaros de Pedro cuando estaba al Señor le estaban juzgando, él estaba en el patio al lado del hombre y dijeron: mira, aún tu hablar te identifica como que eres seguidor de Jesús, porque tu hablar es Galileo. Los fariseos, una minoría de unos 6.000 personas más o menos, reducida a Jerusalén y en el entorno de Jerusalén, se encuentran al Señor y dicen: vamos a ver este Galileo, que dicen que sí, Dios está con él, vamos a ver si realmente él es fiel a lo que la ley enseña, o mejor dicho, a las tradiciones de nuestros padres, es lo que los fariseos dirían. Es importante considerar que la población de Israel, apenas 1,5 millones, 2 millones de personas, había una gran parte que estaba profundamente influenciada por la cultura griega, que los había dominado en el pasado por 1,5 siglos, y después, cuando vinieron los romanos, después de un breve periodo de independencia, seguía presionando a los judíos. A veces leemos los evangelios y nos da la impresión como que tierra de Israel entonces es como cuando leemos en Samuel, Reyes, Crónicas, y no es así. Tenemos una minoría, como hemos dicho, de religiosos, especialmente los fariseos, a quienes los judíos de Jerusalén, de Judea, admiraban. Pero luego tenemos territorios como Galilea de los Gentiles, territorios como Decápolis, 10 ciudades en territorio del pueblo de Israel que se habían unido para que Roma, por favor, les protegiera de la intolerancia, del fundamentalismo de unos judíos independentistas que intentaban presionar sobre esas ciudades del norte de tierra de Israel. Así que tenemos una población peculiar, una presión griega que lo que había hecho había sido producir diferentes facciones en Israel, diferentes formas de entender a Dios, dos grandes grupos, uno los fariseos, los estamos diciendo, unos que lo que pretendían era articular cada parte de la vida humana para que las personas pudieran ser fieles al Señor. Pero por otra parte, lo que muestra con toda claridad la Escritura es que los fariseos lo que pretendían era controlar, imponer cargas sobre las personas y por otra parte buscarse excusas legales para ellos hacer su voluntad. Por otra parte existían estos gente del pueblo que, como los fariseos dijeron en cierta ocasión, Juan capítulo 7, son malditos porque no conocen la ley. Y luego, en medio de todo eso, está el Señor Jesús. Así que era más del 90% el porcentaje de población que se mantenía al margen de fariseos, de saduceos. Los saduceos eran los liberales del momento, que descendieron de un maestro que tenía un nombre griego, curiosamente, y que planteaba las preguntas de la filosofía griega impuestas sobre el Antiguo Testamento, cuestionando todas las creencias del pueblo de Israel. Y a menos que no se dijese explícitamente algún mandamiento, ellos no lo creían, de tal manera que no creían ni siquiera que hubiese espíritu, ni resurrección, ni nada de eso. Pues vamos a este pasaje y nos dice que los fariseos tentándole le dijeron al Señor: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Los fariseos eran de una escuela que realmente solo permitía un divorcio o escribir esa acta para una separación matrimonial si había un motivo de inmoralidad.
Por otra parte, los saduceos, la escuela de Gilel, decía que, bueno, si había un desagrado, si había una inconveniencia, una incompatibilidad, pues se podía justificar de alguna manera y entonces había una separación. Y aquí los fariseos es como que empujan al Señor para decirle, bueno, a ver, ¿tú dónde estás? ¿Estás con los saduceos o estás con nosotros? Tú, Galileo, que comes con pecadores. Recordemos, estamos hablando del último viaje de Galilea a Jerusalén. El ministerio del Señor ya se ha hecho popular. Jesús ha ido 3 Pascuas a Jerusalén. Esta es la última, donde ya le llevará la cruz. Los fariseos, más que considerar cuál era el ideal de Dios, lo que hacían era debatir a ver cuándo era lícito o cuándo no. Cuando ellos querían, ponían cargas sobre las personas. Cuando querían, buscaban la excusa. Por ejemplo, leemos Hechos capítulo 15, versículo 10, cuando dice: ¿por qué tentáis a Dios? Pedro, hablando a los fariseos que se habían convertido y formaban parte de la iglesia y querían que la circuncisión fuese como una entrada al reino de Dios junto con la fe en el Señor. Y la pregunta es, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, sobre el cuello de los discípulos, como si fuera un yugo? Un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Este era el yugo de los fariseos. Pero por otra parte, como se dice en castellano, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Los fariseos, por ejemplo, como el Señor les protestó, decían: basta que un hombre diga al padre o a la madre, es corbán o ofrenda a Dios, aquello con que pudiera ayudarte, entonces ya no necesitan honrar a los padres. O sea que era una rigidez, pero también que les diera ocasión para hacer lo que ellos querían. Jesús, con una simple pregunta, contesta su razonamiento. Dice: ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? El que al principio los hizo no fue así. Jesús denuncia que el modelo que tenían los fariseos no tenían en cuenta el propósito de Dios. Y los fariseos dicen: ¿por qué entonces Moisés dijo que dieran un acta de divorcio a aquellas personas que se separaban? Y el Señor les dice claramente: es por la dureza de vuestro corazón. O sea que los religiosos del momento, en vez de buscar el modelo de Dios, lo que querían es ver de qué manera se podía justificar o qué no. Y en realidad lo que estaban haciendo era permanecer en la dureza del corazón del tiempo de Moisés. ¿Cómo es nuestra perspectiva del matrimonio? Espero que no sea así. Que nuestra búsqueda no sea cavilar entre diferentes posturas. A ver qué es lo mejor, qué es lo peor. La complejidad de las circunstancias a veces es tal que es difícil decidir qué es lo mejor, qué se puede hacer. En segundo lugar está la gente, los discípulos. Estas personas comunes, normales y corrientes, que para los fariseos eran malditos, como ellos los llamaban, pero para el Señor eran como ovejas que no tienen pastor. Eran aquellos perdidos que Jesús estaba llamando. Eran aquellos que cuando les seguían Jesús comía con ellos, claro que sí. Y los fariseos decían: este hombre come con pecadores y bebe con ellos. Aún Mateo capítulo 11 habla del Señor Jesús como comilón y bebedor, porque fíjate Jesús con quién se junta. Pero Jesús amaba a la gente común. Pero fijaos, la gente común que seguía al Señor no está carente de necesidades. Estos discípulos que dice aquí, que ellos dicen: pues si es así las cosas, no conviene casarse, porque si te vas a meter en un sitio que no puedes salir, pues
mira, mejor te quedas fuera y ya está, no tienes problema. ¿Es esa la solución? Estos discípulos, por supuesto que no son los 12. Estos discípulos son personas que siguen al Señor. Son aquellos que gritarían, que aclamarían al Señor cuando descendía hacia la ciudad de Jerusalén sentado en un pollino, donde el Señor dijo, si estos callan, las piedras clamarían. Pero son estos discípulos, generalmente hablando, que realmente son vulnerables, que aunque siguen al Señor, han tomado una buena decisión, pero todavía están en necesidad de ser transformados, en necesidad de arraigarse en el Señor, en necesidad de entender el propósito de Dios y dejar que la voluntad de Dios haga en ellos su obra. Aquí están respondiendo, pero sin ninguna sabiduría. Están respondiendo como si la solución fuera eso, no casarse. ¡Qué locura! Porque dice el Señor que evidentemente esto es poco, es verdad. Pablo dice, quisiera que todos los hombres fuesen como yo. ¿Por qué? Porque entendían que la venida del Señor era inminente y entonces era renunciar a todo, aún lo legítimo, para poder servir a Dios. Pero Pablo dijo con toda claridad, el que se casa no hace mal. Y dice, el que no tenga don de continencia, que no se case. Aquí estos discípulos ignoraban que realmente Dios nos ha constituido con una identidad como hombres, mujeres, una identidad sexual, con el propósito de Dios de formar una familia. Y en ese entorno es donde podemos desarrollar libremente, gozosamente, nuestra relación y nuestra identidad. Decían, pues si el hombre es así, pues no conviene casarse. Esa solución ignora de que son pocos los que tienen ese don. Y también ignora el poder del Espíritu Santo que vendría. Ese corazón nuevo de carne que Dios daría a los suyos para poder obedecer la palabra del Señor. Si fuéramos como quizás el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que no disfrutaban del cumplimiento de la obra redentora de Cristo en la cruz, como Juan explica, Juan capítulo 7, de que Cristo no había sido glorificado y el Espíritu todavía no había sido ese torrente de agua viva en el corazón del hombre. En el Antiguo Testamento no conocían lo que es eso. Es el nuevo pacto de Isaac, que está referido en Jeremías, en Ezequiel, que cambiaría Dios nuestro corazón de piedra y nos daría un corazón de carne, que obedecer los mandamientos de Dios no sería gravoso, que nuestra delicia puede ser en su palabra, que podemos crecer y ser transformados, como dice 2 Corintios 3:18, de gloria en gloria a la imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Ellos no conocían esto, pero nosotros sí. Entonces, hermanos, por supuesto nuestra no es la postura de los religiosos, no queremos poner cargas o no queremos buscar excusas, pero tampoco queremos dar respuestas fáciles que no tienen ningún significado. ¿Qué es lo que el Señor les responde? En primer lugar, lo que el Señor les responde viene de alguien que nadie expresó más compasión que Jesús hacia quien había sufrido la tragedia de un descalabro emocional y moral. Tenemos el ejemplo de Juan capítulo 8, una mujer tomada en el mismo acto del adulterio y que la pusieron delante del Señor. Dijeron, ¿no dice, tú qué dices? Nuestra ley dice que debe morir. Y el Señor dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y mostró la hipocresía de ese razonamiento. El Señor es compasivo hacia las necesidades, hacia nuestras carencias, que como seres humanos a veces desvirtuamos el modelo de Dios.
Pero el problema no está en el modelo de Dios, está en nosotros, que necesitamos esa obra del Espíritu para poder disfrutar lo que Dios nos ha dado. Nadie expresó más compasión que Jesús, pero nadie tampoco expresó un ideal más puro y un respaldo tan claro a la familia como el Señor Jesús. El Señor no va a escuelas de pensamiento, a problemas, sino que va al propósito inicial que Dios tuvo cuando creó al hombre y a la mujer como la imagen de Dios. La infidelidad del hombre no hace que Dios sea injusto. Hay un versículo precioso, Romanos 9:6, que dice: la palabra de Dios no ha fallado. Romanos capítulo 9 habla de cómo el Señor tenía unas promesas para el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, después del rechazo por parte de Israel del Señor Jesús, el apóstol Pablo, Romanos 9, dice: ¿qué pasa? ¿La palabra del Señor ha fallado? De ninguna manera. Entonces, ¿falla la palabra del Señor? ¿Falla su modelo porque nosotros podamos tener dificultades? No. Quien falla es nuestro corazón. Las carencias que nosotros tenemos, que deben ser suplidas por el Señor, deben ser ayudadas por su Espíritu, deben ser transformadas. La aparente imposibilidad de la persona no hace justificable que cada uno haga lo que le apetezca. El que nadie lo pueda hacer, eso no significa nada. Los fariseos le preguntan al Señor, dice que es lícito divorciarse por cualquier causa, y al final el Señor le muestra a los fariseos que existe una pureza mayor que la pureza religiosa que ellos pretendían, que es permanecer puro. Y ese es el propósito de Dios. Ya sea que estemos casados o que no, que podamos vivir en pureza. Pureza de compromiso, de entrega, de servicio mutuo y de reproducir la relación que el Señor intentó para nosotros. Dios hizo una variedad, hombre y mujer, y ambos constituían la imagen de Dios. La relación matrimonial supone una unión más profunda que la que existe con nuestros padres. Se unirá a su mujer, dice la Escritura, y serán los dos una sola carne. En la relación matrimonial existe una unión indivisible que tiene la sanción, el sello y la bendición de Dios. Dios ha hecho al hombre y a la mujer como ayuda idónea. Esa ayuda idónea de verdad es tan triste que a veces se ha caracterizado por quizás que la mujer tenga pues los trabajos más humildes y el hombre pues pueda tener un liderazgo. Ese versículo no habla de eso. La Escritura, cuando habla de ayuda, también habla de Dios. El mismo libro de Génesis 49:25 dice: Dios te ayudará. Es el mismo versículo, la misma palabra de ayuda. Primera de Crónicas, Salmos, cuando dice: mi ayuda, mi libertador, eres tú, oh Dios. O sea que cuando Dios dijo que hacía ayuda idónea para el hombre, no era una ayuda de menos calidad, de menos nivel, ni mucho menos. Dios iba a tomar el papel de ayudador. ¿Y diremos que Dios es menos? ¿O diremos que Dios hace peores trabajos? Es una pena. Mi ayuda y mi libertador eres tú, dice la Escritura. Dios mío, no te tardes. Salmos, Isaías. En cuanto a la justicia, a los fariseos el Señor les dijo que el que se divorcia ilegítimamente, realmente lo que genera es injusticia, es adulterio. La Escritura es comprensiva por eso y entiende que a veces hay situaciones difíciles, situaciones de abuso,
Primera de Corintios 7 dice el apóstol Pablo que si hay un matrimonio y uno es creyente, el otro no lo es, si el que no es creyente consiente en vivir con el que es creyente, pues que no se separen, que no se separen. Ahora, si alguien no quiere, dice, a paz nos llamó Dios. La Escritura igualmente, Éxodo 21, 10 al 11, habla de que cuando un marido tiene un trato abusivo hacia su esposa, siendo negligente de los deberes esenciales para ella, que debe dejarla marchar. El Señor está en contra del abuso, pero eso no habla acerca de una ruptura en otras ocasiones. El Señor nos protege, el ideal de Dios, el modelo de Dios es legítimo. Ante lo que decían los discípulos, no conviene casarse, el Señor dice, no todos son capaces de recibir el ideal de pureza, de entrega, de obediencia. No todos son capaces. Todos necesitamos una pureza moral. Como diría Pablo a los Corintios, según Dios llamó a cada uno, así haga. En conclusión, me gustaría que pensáramos en nuestro modelo de familia, según vemos en las Escrituras, como una cuestión profética, con la cual anunciar al mundo el propósito de Dios, anunciar al mundo que es verdad, todos somos seres caídos, todos tenemos carencias que pueden dañar nuestra relación matrimonial o nuestra relación familiar. Es verdad que como seres humanos caídos necesitamos al Señor, pero con la ayuda del Señor podemos esforzarnos, podemos trabajar por experimentar algunas de las cosas más preciosas que Dios ha deseado para nosotros en la familia. Aparte del ideal del Señor, es evidente en fariseos y en discípulos que las relaciones matrimoniales, familiares, tienen problemas y a veces parecen irresolubles. Hemos oído acerca de las madres, de las familias. A lo mejor hay alguno entre nosotros que pensar en la familia, pensar en el matrimonio o en los hijos, más que alegría, trae un profundo pesar por los problemas que a lo mejor estáis atravesando. ¿No es cierto que a veces hay padres creyentes, fieles, que aman al Señor? Y no sabemos bien por qué, pero sus hijos toman un giro, ya sea por amistades, ya sea por reaccionar contra sus padres, ya sea por lo que sea. Pero nuestra fe se convierte en un elemento que trae fricción y tensión en nuestra relación familiar. Sobre todo la adolescencia de nuestros hijos. Qué momento tan delicado es. Si parece que hubieran problemas que parecen no tener solución. Y eso es lo que dice el mundo. Por eso dice, no, este modelo no nos sirve. Pero en cualquiera de los casos, ellos también buscan un ideal, pero lo buscan hiriéndose y causando destrucción en su propia identidad moral, emocional, con múltiples parejas, con experiencias que lo que hacen es socavar su autoestima. Nosotros debemos, por una parte, enfatizar el modelo de Dios. Un hombre y una mujer que se casan en la bendición de Dios. Pero por otra parte, igualmente, como el Señor Jesús, debemos tener un corazón abierto, generoso, comprensivo, hacia personas que pasan por momentos difíciles, hacia personas que han pasado por hogares desestructurados, porque en cualquier caso el Señor tiene ese bálsamo de Galaad que habla Jeremías, que puede curar las heridas de los corazones.
Hagamos realidad eso de que la congregación es un hospital, no de paliativos, sino un hospital de curación, de restauración. Tanto fariseos como discípulos nos topamos con nuestras naturalezas caídas. Sí, el modelo de Dios a veces puede parecer una gran dificultad, pero debemos buscar la ayuda del Señor, que transforme nuestros corazones, que nos capacite, nos fortalezca para crear en nuestros hogares entornos de bendición, de alegría, de servicio mutuo, de entrega desinteresada. ¿No dice el Señor, someteos unos a otros en el temor de Dios? Eso encabeza todo lo demás que dice el apóstol. Sirvámonos. Hagamos a nuestro cónyuge lo mejor que podamos. Como alguien dijo una vez, quiero devolverle al Señor a mi esposa mejor de cuando Él me la entregó. Hagamos eso con nuestros hijos. Nuestra meta como hijos de Dios debe ser sal y luz como parte del reino de Dios en este mundo. Debemos apropiarnos de la ayuda del Señor, esforzarnos por ser sal y luz en este mundo oscuro, trabajando sinceramente con nuestras naturalezas caídas, pero trabajando por nuestras relaciones familiares, declarando el modelo de Dios con gozo, con la victoria que Dios nos da por el poder de su Espíritu. ¿Podemos orar? Padre querido, te damos gracias, porque por encima de debates de fariseos, por encima de quizás planteamientos infantiles de personas que necesitan crecer en ti, pero está ese modelo precioso de tu palabra, ese modelo de un hombre y una mujer unidos, donde ya no son dos, sino uno, sellado, unido por tu mano y bendecido. Ayúdanos, Señor, tú que conoces que no somos más que polvo, tú, Padre, que puedes leer nuestros corazones como libros abiertos, tú, Señor, que no necesitas preguntarnos nada porque todo lo sabes. Pedimos tu fortaleza, tu ayuda, esa preciosa obra de tu Espíritu, para poder crear en nuestros hogares entornos de refresco, de bendición, entornos, Señor, donde tú te reflejas y donde podemos experimentar el propósito que tú tuviste para la raza humana, porque entendemos que ahí está nuestra bendición y nuestro gozo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Pues muchas gracias. Realmente una predicación con mucho contenido, que nos sirva como personas individuales, como matrimonios y como familia, que nos sirva y para mucho. Y antes de pasar al acto de la Santa Cena, también quería dar las gracias a las personas que han hecho posible que en esta tarde nos hayan entregado esos pequeños detalles, y los que también pues han estado sirviendo para que luego podamos ir a estar en fraternidad luego un ratito juntos. Y ahora sí, ahora iremos a celebrar la Cena del Señor. Antes de empezar, os quería traer unos versículos que se encuentran en Romanos, capítulo 5, del 1 al 9. Y dicen así: restablecidos pues en la amistad divina por medio de la fe, Jesucristo nuestro Señor nos mantiene en paz con Dios. Ha sido en efecto Cristo quien nos ha facilitado, mediante la fe, esta apertura a la gracia en la que estamos firmemente instalados, a la vez que nos sentimos orgullosos, abrigando la esperanza de participar en la gloria de Dios. Es más, hasta de las dificultades nos sentimos orgullosos, porque sabemos que la dificultad produce constancia. La constancia produce una virtud a toda prueba, y una virtud así,
es fuente de esperanza. Una esperanza que no decepciona, porque al darnos el Espíritu Santo, Dios nos ha inundado con su amor en el corazón. Carecíamos de fuerzas, pero Cristo murió como los culpables en el momento señalado. Difícil cosa es afrontar la muerte, aunque sea en favor de una persona buena. No obstante, por una buena causa, tal vez alguien estaría dispuesto a morir. Y aquí es donde voy. Pues bien, Dios nos ha dado la mayor prueba de su amor, haciendo morir a Cristo por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Pues ahora que, por la muerte de Cristo, Dios nos ha restablecido en su amistad, con mayor razón, por el mismo Cristo nos librará del castigo. Y si siendo enemigos, Dios nos reconcilió consigo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón, ya reconciliados, nos liberará y nos hará participar de su vida. Más aún, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, artífice de la obra reconciliadora en el momento presente, hace que nos sintamos orgullosos de Dios. Y ahora participamos de este acto recordatorio, memorial, una vez más, pero como si fuera el primer día. No podemos dejar que acabe siendo una tradición sin vida. Se trata de reavivar el reencuentro del sacrificio del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Recordar quién nos dio la vida por amor en un encuentro privado de cada cual con el Señor, y a la vez comunitario y compartido, y en familia. Por eso nos cohesiona como hermanos en Cristo, iglesia suya, que no puede perder el rumbo y sentido para el que fue creada. Por medio de este memorial, renovamos nuestro pacto con Cristo de forma individual y colectiva. Y ahora, por favor, los que vais a venir a ayudarme, pasar adelante, y los demás, puestos en pie. El Señor Jesús convirtió aquella antigua Pascua judía en un nuevo pacto, expresando con los símbolos del pan y el vino el sacrificio de su muerte, entregándose por amor. El pan representa su cuerpo maltratado con violencia y ejecutado en la cruz. Él convirtió con su sacrificio los panes de la Pascua antigua en el pan de vida. ¿Vamos? Señor, gracias porque podemos acercarnos a ti a través de Jesucristo. Gracias porque tú perdonaste nuestros pecados y que, a pesar de que nosotros no somos dignos ni merecemos estar en tu presencia, a través de la sangre de tu amado Hijo nosotros podemos estar delante de ti. Somos una familia, nos une la fe, nos une, Señor, tu Espíritu Santo. Te pedimos, Dios mío, que tú puedas ayudarnos a dar testimonio de ti hasta que tú vuelvas, hasta que vayamos a ti. Y que tú, Señor, puedas mantenernos firmes, Padre amado, para poder ser salvos también aquí en esta tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias.
Señor dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que entrego por vosotros. Haced esto en memoria de mí. El vino representa la sangre derramada en la cruz. Por medio de ella logramos el perdón de Dios. Reconciliados con Él, se abre un camino nuevo de salvación para todos los que creemos. Senyor, gràcies i gràcies pel dia d'avui i per aquestes celebracions que han fet els sants romans, Senyor. T'agraïm el vi, que sabem que només és vi, però que representa la teva sang entregada en la nostra salvació i per la nostra vida eterna. Gràcies per tot el que fas, Pare. En nom de Jesús. Y el Señor dijo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre. Cada vez que bebáis de ella, lo estáis haciendo en memoria de mí. Sí, Señor, gracias. Un domingo más porque podemos tener iglesia, porque podemos disfrutar de tu sabiduría y de la sabiduría de quien nos enseña. Señor, gracias por las familias, por cada una de las familias de esta iglesia y por todas las familias en general, sean creyentes o no sean creyentes. Que lo que hemos escuchado esta tarde nos sirva de aprendizaje y para fortalecernos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida como familia. Y también, Señor, gracias. Gracias y gracias por nuestras madres. Muchas veces se dice que el hombre es la cabeza de familia. Yo lo dudo. Creo que en un matrimonio los dos tienen que ser cabeza de familia. Pero que realmente es muy, muy importante en nuestras vidas. Son nuestras madres. Gracias, Señor, por este domingo. Que el resto de semana nos acompañe todo lo que hemos escuchado en este día. Amén.